estilo Paideia exploraremos el fascinante viaje de la palabra latino, un término que nació en las fértiles colinas del Lacio, una región en el corazón de la antigua Italia, y que con el paso del tiempo cruzó océanos para asentarse en las vastas tierras americanas. Ese origen latino designaba a un pueblo de agricultores y guerreros del Lacio que hablaban latín. En el Lacio otros pueblos también encontraron su hogar, entre ellos los sabinos y los etruscos. Algunos integrantes de estos pueblos se unieron y buscaron su destino en otra parte y así fundaron una nueva ciudad, Roma. Los romanos conservaron el latín y elementos de la cultura latina, pero pronto desarrollaron una identidad cultural, política y militar propia, superando su origen exclusivamente latino. Así que latino en su origen no designaba a los romanos, pero serían los romanos los encargados de expandir el significado de la palabra latino, ya que impulsados por su ambición política y militar, se impusieron a sus comunidades vecinas, entre ellas los latinos. En este proceso de expansión y dominación, los romanos crearon un sistema jurídico que durante siglos cambiaría el significado de la palabra latinos. Hablamos del ius lati o derecho latino, un sistema legal que otorgó a los latinos dominados derechos intermedios que los colocaba en un punto medio entre la ciudadanía romana plena y la condición de extranjeros. El ius latii habría de convertirse en un puente de integración política, pues los privilegios otorgados en principio a los latinos luego se extendieron a cada uno de los pueblos dominados por Roma. De esa manera, con el tiempo, pueblos tan diversos como los galos, los hispanos, incluso comunidades del norte de África, fueron integrados en el orden latino-romano. Así, el término latino pasó a designar pueblos dominados por Roma, pero que compartían con esta parte de su cultura, sus políticas y sus leyes. Latino connotaba así tanto la sumisión de un pueblo como su integración en el tejido del Imperio Romano. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, el término latino adquirió un nuevo significado. El vasto imperio se transformó en dos estructuras políticas y culturales distintas. Por un lado, el Imperio Bizantino de Oriente, que consolidó su poder bajo la hegemonía cultural del griego. Por otro lado, las regiones occidentales, que adoptaron una identidad cultural arraigada en el legado romano-latino. Los itálicos, galos, hispanos, entre otros, mantuvieron el uso del latín clásico como lengua jurídica y litúrgica y conservaron una estrecha relación con la Iglesia Católica Romana. Latino se usó entonces para referirse a estos pueblos contrarios al Imperio de Oriente. En estos pueblos también pervivió un latín coloquial que se usaba en las casas, en los mercados, en las plazas y se mezclaba con lenguas locales, dando lugar a un latín evolucionado que sería conocido como lenguas romances, es decir, el castellano, el italiano, el francés, el provenzal, el rumano, entre otros. En el siglo XIX, el término latino cruzó el Atlántico y encontró un nuevo hogar en América. En el contexto del Segundo Imperio francés, liderado por Napoleón III, el economista Michel Chevalier empezó a usar el término Latinoamérica con la intención de fortalecer la conexión cultural entre las naciones de habla latina, en Europa y en América.
Todo ello con el fin de justificar la intervención francesa en México y posicionar a Francia como líder de los latinos frente al auge anglosajón. Sin embargo, en América Latina, el término fue resignificado por figuras clave como José María Torres Caicedo, quien en su poema Las dos Américas lo utiliza para contraponer a los países del sur a los Estados Unidos. Más tarde, José Enrique Rodó, en su obra Ariel, resalta una identidad latinoamericana centrada en la resistencia cultural y los valores humanistas, en contraste con el pragmatismo y materialismo predominante en Norteamérica. Y José Martí, en su ensayo Nuestra América, subraya la necesidad de una unidad entre los pueblos latinoamericanos para enfrentar la opresión imperialista de los Estados Unidos. Vemos entonces cómo el término Latinoamérica se convirtió en un campo de batalla simbólico. Para algunos era una herramienta imperialista diseñada por Francia para imponer su influencia en el continente. Para otros representaba un concepto unificador que podía oponerse al creciente dominio cultural y político del naciente imperialismo de Estados Unidos. Esta lucha simbólica configuró el origen del nuevo significado del término latino. Y en la actualidad, el término sigue siendo objeto de controversia. Si bien es cierto que hoy en día la palabra latino connota una identidad basada en elementos compartidos, como el idioma, tradiciones y raíces históricas comunes. Al mismo tiempo se critica que deja por fuera las partes africanas e indígenas, que son parte de la identidad y cultura de las naciones que van desde México hasta la Patagonia. Esto plantea preguntas. ¿Está bien seguir usando el término latino o deberíamos crear términos más inclusivos, como por ejemplo afro-indo-latino? ¿O el proceso de resignificación ha hecho que la palabra latino ya incluya lo africano y lo indígena? No pretendo dar una respuesta a estas interrogantes, sino destacar complejidad y las tensiones que rodean el término latino en la actualidad. En este uso actual y controversial de la palabra latino, también destacamos una paradoja. Latino es utilizada tanto en América como en España, en contraposición a español. Por ejemplo, es común hablar de español latino frente a español de España. Esto resulta paradójico, ya que los españoles son herederos directos del legado latino. Pareciera entonces que el uso contemporáneo de latino excluye lo español. Y así llegamos al final de este fascinante recorrido por la historia de la palabra latino. Su periplo nos ha mostrado lo que la semántica, ciencia de los significados, afirma, que las palabras reflejan y al mismo tiempo impulsan cambios culturales y políticos. El significado de las palabras cambian con el tiempo, porque la historia y la sociedad van redefiniendo su uso en diferentes contextos. Hemos visto cómo el término latino ha sido resignificado a lo largo de los siglos, pasando de ser un medio para consolidar al Imperio Romano hasta convertirse hoy en día en una herramienta de identificación y resistencia cultural. Y si disfrutaste del periplo del término latino, comenta qué términos preferís usar y suscríbete para seguir aprendiendo más sobre el lenguaje y la cultura.